Como todos saben, el día sábado se conmemora un día más el Día de la Memoria, una fecha sumamente especial para todos nosotros los argentinos. Y bueno, entonces yo les traje para hoy un breve relato sobre las historias de los desaparecidos que son de Tierra del Fuego, en particular de tres. Después al final de la columna vamos a nombrar algunos más, pero quizás lo que nosotros conocemos o reconocemos con mayor facilidad, Sí. que son el Chino Mora, Silvia González y Guillermo Barrientos. Así que bueno, la idea era poder compartir con ustedes eso el día de hoy. Eh, y por ahí desandar algunas otras cositas más para más adelante. Sí, entonces, en primer lugar vamos a hablar del matrimonio Mora-González. Silvia Amanda es la chica del matrimonio. Ella había nacido en abril del 58 en la ciudad de Monte Grande y al poco tiempo se vinieron a vivir acá a Río Grande. El Chino Mora nació en Río Grande, ¿sí? en enero del 56. Acá lo conocían como el Conejo Blanco, como el Chino, según quienes fueran sus allegados. Los apodos de un pueblo, ¿no? Los apodos de un pueblo, sí, y aquellos que conocen a la familia Mora, hay muchos chinos que son dentro, se les sigue diciendo chino Sí. a los chicos de la familia. Un apodo común dentro de la familia. Un apodo común dentro de la familia, exactamente. Ellos, bueno, vivían en Río Grande y finalmente se fueron a vivir a La Plata, no juntos en ese momento, pero sí el destino los terminó uniendo. Hay un relato de Mingo que dice que ellos fueron novios al principio, se separaron y luego como que se reencontraron. Y se terminan casando en abril de 1976. Un mes después del golpe. Exactamente, en la misión salesiana. Y los casa el padre Zinc. ¿Sí? Como no podía ser de otra manera, en esos momentos. En el caso del Chino, él había militado en varias agrupaciones, la FAEP, después en la JUP y finalmente en Montoneros. Ahí van a militar juntos ellos, en la JUP y en Montoneros. Van a desaparecer de La Plata el 1 de diciembre de 1976. ¿Sí? Son chupados por unas... toman la casa y son llevados, secuestrados, y lo que se sabe en ese momento de que Silvia estaba embarazada de 3 o 4 meses. ¿Sí? Entonces tenemos un matrimonio muy joven de Río Grande, que son detenidos, desaparecidos, el 1 de diciembre del 76, y según los relatos que se van reconstruyendo luego en los distintos juicios que se fueron dando en las distintas partes del país, sí, se pudo hacer un pequeño recorrido de donde habrían estado ellos, ¿sí? Estuvieron en el Pozo de Arana, uno de los centros clandestinos de detención más conocidos de la zona. Otras personas los ubican en la comisaría Quinta de La Plata y algunos más los ubican en la comisaría Novena también de La Plata. En uno de esos lugares de detención es que Silvia le cuenta a otra mujer que ella estaba embarazada. ¿Sí? Sin embargo, nunca más se supo nada ni de ese niño o niña que haya nacido, ni mucho menos de Silvia y del Chino. Un dato que fue corroborado muchísimos años después, hace poco tiempo, podríamos decir relativamente, gracias al trabajo del equipo de antropología forense, cuando se restituyen los restos de Silvia a su familia, ¿no? Cuando se analizan los restos, se comprueba de que efectivamente estuvo embarazada. Lo que no sabemos es si ese niño o niña nació y dónde está, ¿no? Exactamente. Y ahí vamos a llegar un poquito a eso. Vos hablabas del equipo argentino de antropología forense. Ellos los encuentran en una fosa en el cementerio de Avellaneda a Silvia. Sí, a Silvia. Estaba como una NN. Y finalmente el 23 de marzo del 2010 le restituyen los restos a su familia. En el caso del Chino es encontrado en el cementerio de San Martín, ¿sí? En un cementerio municipal de San Martín. Figuraba como muerto en un enfrentamiento en Ciudadela en la vía pública el 3 de febrero del 77. ¿Sí? Y sus cuerpos su cuerpo es identificado y restituido el 9 de junio de 2011. Sí, es donde esto que decimos de la restitución, ¿no? Obviamente que no
no calculo yo que no calmará el dolor de toda la familia, de todo lo transcurrido, pero sí es una especie como de cierre, ¿no? En poder hacer un duelo también y saber esto que dicen siempre las abuelas y las madres de no saber dónde está esa persona, y la incertidumbre de vivir años y años sin tener esa información, de alguna manera da la posibilidad de poder comenzar un duelo y cerrarlo como corresponde, ¿no? Exactamente, sí. Conocer los lugares donde están los desaparecidos es algo fundamental, y que lamentablemente en este pacto de silencio que hicieron muchos militares se llevan esas verdades a la tumba. A la tumba, y bueno, nunca sabremos realmente el destino de tantos argentinos, ¿no? Pero bueno, así es como son restituidos sus cuerpos. Y acá un breve comentario para la abuela paterna de este nieto, que se llamaba Elsa del Carmen Vera Aburto. Ella formaba parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Ella vivía en Mar del Plata y militaba activamente y trataba de buscar a su nieto. Finalmente fallece el 7 de septiembre de 1916 sin saber dónde estaba su nieto o nieta, ¿no? Algo que también está pasando en el último tiempo, que ya a 42 años de la última dictadura cívico-militar, las abuelas también ya están muy grandes en edad y de edad muy avanzada, y bueno, obviamente que queda también ese legado para todos nosotros, ¿no? Para nuestra generación, de esto de seguir pidiendo por memoria, verdad y justicia. Completamente. Así que bueno, ese es el caso del Chino y de Silvia. Y voy a traer otro caso que quizás es un poco más... bueno, es difícil juzgar la tristeza de cada uno de los sucesos, ¿no? Sí. Pero en cuanto a lo familiar, el desaparecimiento de Guillermo Barrientos Vargas, ¿sí? Me parece que es por ahí poco desarrollado en algunas partes, pero que por ahí el impacto que generó en su familia fue mucho mayor. Y voy a esta parte, ¿no? Sí. Su mamá lo recuerda, su mamá se llama Jovita, lo recuerda de muy buena manera, y que él incluso cuando se va a Córdoba a estudiar ingeniería, trataba de reclamarle al territorio mejores condiciones para las becas de los chicos que viajaban a Córdoba. Ella lo recuerda de esa manera. Él se va a estudiar a Córdoba, a diferencia del Chino y Silvia, no se conocieron entre sí. No tengo registro, por lo menos lo que yo leí no se conocieron. Bien. Y tampoco hay constancia de que Guillermo haya militado activamente en alguna agrupación, ¿sí? Por eso es bastante rara la desaparición de Guillermo, porque no hay muchos más datos que estaba esperando el colectivo con su amigo, vino un grupo de tareas, muchos autos, lo levantaron y desapareció. Bueno, esto avala también lo que cuentan muchas personas que vivieron esta época, ¿no? Cuando uno escucha testimonios que dicen, caía cualquiera, caía el que estaba en una agenda de teléfonos, el que compartía quizás un espacio de estudio con otro compañero. Realmente esto da digamos, la pauta de lo que hicieron los militares, ¿no? En nuestro país. Claro que sí. Y en este sentido, Guillermo desaparece el 7 de noviembre del 77. ¿Sí? Su mamá, Mingo, después le hace una entrevista. Años después, Mingo le hace una entrevista a esta señora Jovita Vargas, que hasta hace poco tiempo vivía en Río Grande hasta que fallece. Era su único hijo. Había nacido en el batallón número 5, en la enfermería del batallón, como muchos chicos habían nacido en esa época. A los 10 años muere su marido. Había quedado viuda. La última vez que vio a su hijo fue en las vacaciones de verano, cuando el chico tenía 17 años. Y después no lo vio nunca más, porque es el año que desaparece. Qué triste, qué impacto, ¿no? Y dice que, bueno, cuando ella se entera de esta noticia de que desaparece su hijo, ella se va a Córdoba, busca hablar con jueces, con las autoridades, pero nunca consigue obtener ningún dato. Sí, absolutamente nunca tuvo ningún dato. Y siguió tratando de encontrarlo durante mucho tiempo. Ella fue dueña de un hotel acá en Río Grande, el Hotel Miramar. Y ella, en el relato que Mingo le hace, con la entrevista que Mingo le hace, ella cuenta, ¿no? Esa herida que tiene completamente abierta, de que su hijo no pudo ver los logros que había tenido ella, precisamente porque nunca supo más dónde estaba. Claro. Su único hijo, ¿no? No es un dato menor. No es un dato menor. No es un dato menor. Entonces ella le dice a Mingo, sufro sola y callada. ¿Sí? Me quería morir.
O sea, qué horrible. Esa tristeza que tantas madres, abuelas, padres, abuelos vienen cargando. Esta señora Jovita Vargas termina falleciendo el 3 de diciembre de 2012. De los 3 desaparecidos, Esteban, fueguinos, Guillermo es el único que no se conoce dónde están sus restos. Sí, exactamente. O sea, el de Silvia y el de Chino fueron restituidos a sus familias, pero no sabemos qué pasó con Guillermo. Exactamente. Y después, en base a eso, viste, yo decía 3 al principio, el año pasado se publicó una lista de otros desaparecidos asociados a Tierra del Fuego. Yo no encontré más información que sus nombres y algunos breves relatos de cómo fue lo que sucedió. Yo los voy a nombrar ahora. Sí. Carlos Newbond, Gustavo Cabezas, Miguel Ángel Hoyo y Leandro Campolucci. Este último dicen que habría desaparecido en Ushuaia. Habría sido secuestrado en Ushuaia. Pero insisto, los datos que hay en distintas fuentes no dan mayores certezas. Incluso uno de los desaparecidos era un conscripto que estaba cumpliendo el servicio militar acá y estaba volviendo a Buenos Aires y en Gallegos lo hacen bajar y ahí desaparece. ¿Sí? Son 100 y pico de conscriptos que desaparecen durante esta última dictadura cívico-militar. Pero bueno, quizás nos queda aún más pendiente qué pasó con estas personas, cuáles son sus historias. Muchos de estos son registros que están en la CONADEP, o sea que están las denuncias registradas. Sí. Ojalá algún día sepamos algo más sobre ellos. Ojalá que sí. A 42 años del capítulo más trágico, más oscuro de la historia argentina, todavía queda mucho por reconstruir, todavía queda mucho por recordar y por, de alguna manera, ayudar a que la historia y la verdad salga a la luz, ¿no? Sí, y en base a eso, voy a decir 2 cosas más y ya cierro con esto. Hay una ordenanza del año 2006 donde se desafectaría un macizo o medio macizo para hacer una plaza de la memoria, reivindicando a Silvia, al Chino y a Guillermo. Que tienen un pequeño paseíto sobre Avenida Belgrano. Sobre Avenida Belgrano. Esta era sobre Belgrano, pero más atrás, Belgrano y Obligado. Ajá. Todavía no... Está pendiente. Está pendiente. Y después Juan Carlos Mora tiene una calle propia en el barrio AGP, que es una ordenanza del año 1987. Muy bien. Eso bueno, es todo. Hay que tener memoria. Siempre es importante tener la información, saber la verdad, aunque duela, ¿no? La verdad dolorosa, pero verdad al fin. Gracias, Esteban, por todos estos datos. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Turno Mañana.